Salud con Poder. Un programa de Dios para toda la familia que educa, orienta, aconseja, practica y promueve las leyes naturales de la salud que son tan sagradas como la ley moral, para conservar la salud o restablecerla cuando ésta se ha perdido. Salud con Poder. Un programa que prepara a un pueblo para la segunda venida de Jesús. Salud con Poder. Un programa presentado por su amigo y servidor Abel Guillermo Moya. Bienvenidos. Hola, 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 mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanas, hermanos en la fe, en Cristo Jesús. Un saludo cariñoso para ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, Salud con Poder. Bienvenidos, es un placer de veras estar nuevamente en su programa. Está con ustedes su amigo y servidor, Abel Moya. Siempre estamos orientando, siempre estamos aconsejando, estamos promoviendo y practicando las leyes naturales de la salud, que son tan sagradas como la ley moral, para conservar la salud o para restablecerla cuando ésta se ha perdido. Así que sean muy bienvenidos. Es un placer de veras estar en su programa Salud con Poder. Un saludo a todos los hermanos que están siempre, hermanas, amigos. Recuerden que este programa no es para una iglesia exclusiva. Esta no es para ninguna iglesia, este es para todas las iglesias. Este es un mensaje para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que este es un mensaje no religioso, es un programa espiritual que viene de arriba, porque Dios no quiere religiosos, Dios quiere gente espiritual, no que esté ahí peleándose como un equipo, peleándose los feligreses. ¿Ves? Como ahí, como que un equipo. ¿Y vos de qué iglesia sos? ¿Vos de qué iglesia? Es que Dios no va a venir a salvar iglesias. Sino, Dios dice a los que le adoren en espíritu. Es un programa espiritual. Que le adoremos en espíritu y en verdad. No importa de qué nación, tribu, lengua y pueblo seas. Así que mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanos, hoy quiero compartir con ustedes el tema: ¿por qué se enferman los cristianos? ¡Wow! ¡Qué interesante esa pregunta!, ¿verdad? Y solamente con la ayuda de Dios vamos a tratar, no con sabiduría humana, sino con la sabiduría que viene de arriba. Al Señor le dedico mi boca, mi lengua, mis oídos, todo, mis manos, para que Él sea honrado y glorificado y para bienestar de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué se enferman los cristianos? Ok. ¿Saben ustedes que hay enfermedades y dolencias físicas que son innecesarias y que podrían ser evitadas si tan solo nos volviéramos nosotros a Dios, a su palabra y a la obediencia de las leyes naturales de la salud, que son tan sagradas como la ley moral, para conservar la salud o restablecerla cuando ésta se ha perdido? ¿Por qué se enferman los cristianos? Vea, según las encuestas nos dicen que más de 30,000 personas mueren cada año solo en las autopistas de Estados Unidos a consecuencia del alcohol. Es una verdadera tragedia, Esta es una gran calamidad, una gran matanza, que personas estén muriendo en plena flor de su vida, cuando podrían estarle sirviendo a Dios, a su iglesia, a su país y a su familia. Por eso se organizó o se fundó la Asociación de Madres contra Conductores Ebrios, para hacer esfuerzos organizados y para levantar una voz de alerta y así concientizar de esta gran tragedia, de esta gran calamidad, de que estén muriendo por el alcohol, Sin embargo, óigalo bien, hay una mayor tragedia, hay una mayor calamidad, donde están muriendo no miles, sino millones de personas que están muriendo. Y estos millones de personas que están muriendo, solo en Estados Unidos, están muriendo no de alcohol nada más, no están muriendo de viejos, sino que están muriendo de enfermedades que son innecesarias y que pueden ser evitadas. Son millones de personas que están muriendo solo en Estados Unidos.
Y vea qué interesante. Y lo peor es que más de la mitad de estas personas que están muriendo de enfermedades son cristianas. Son cristianas. Y no se está haciendo ningún esfuerzo organizado. No se está levantando ninguna voz de alerta. No se está haciendo conciencia, no se está concientizando de esta gran tragedia, de esta gran calamidad que están muriendo. Y más de la mitad, como les dije, son cristianos. Vea qué interesante lo que les voy a decir. ¿Sabe usted que según los estudios que se han hecho, más de 1,5 millones de personas, están muriendo solo en Estados Unidos por enfermedades cardiovasculares? El que no muere de derrame o de embolia cerebral está muriendo de infartos. Más de 1,5 millones solo en Estados Unidos. Y más de 1 millón de personas están muriendo de cáncer. Cáncer. Algunos están muriendo en hombres, cáncer de próstata, cáncer de colon. En las mujeres, cáncer de cervix, el cáncer de mama. Incluso cáncer, está aumentando el cáncer del hígado, de páncreas. Y sin contar la gran cantidad de millones de personas que están muriendo por diabetes, artritis, problemas respiratorios. Oiga, gente que está muriendo de depresión nerviosa, se están suicidando, y otros están muriendo de sobrepeso, obesidad. Y lo peor de que estos millones que están muriendo solo en Estados Unidos, más de la mitad son cristianos, que leen la Biblia, que han aceptado a Cristo, que están orando y están muriendo de enfermedades. Si le contara la cantidad de cristianos que están muriendo aquí en Costa Rica, no de viejos, sino de enfermedades. El cuerpo fue diseñado para morir de viejo, pero no de enfermedades. Pero la gente no está muriendo de viejos. Están muriendo de enfermedades. Y más de la mitad de esta gente que está muriendo son cristianos que han aceptado a Cristo. Vea, cuenta un famoso pastor, un pastor de renombre en Estados Unidos. Él cuenta que él tenía un gran amigo, un amigo que era un gran evangelista, un gran predicador, pero que a la vez era un gran deportista. Era un deportista que le gustaba jugar fútbol norteamericano, jugaba en el equipo All-American, en la posición de bloqueador, un gran deportista, pero como les dije, era un gran evangelista, era un gran predicador, que realizaba campañas evangelísticas en varias ciudades de Estados Unidos. Él tenía su agenda llena, no con semanas y meses, sino con años de anticipación, porque era muy conocido para escuchar una predicación de él. Pues dice este pastor que como él era amigo de este evangelista, lo invitó una vez a su iglesia a predicar. Y dice que el sermón fue muy impresionante. Y lo que más le impactó, dice este pastor, dice una declaración que hizo el evangelista cuando él dijo: yo creo que más del 90% de las enfermedades que sufren los cristianos se debe al pecado. Wow, esto fue tan impactante para el pastor al oír a su amigo evangelista decir esta declaración, que dice este pastor que fue tan impactante que en sus propios sermones, dice el pastor, él hacía esta misma declaración, también él, decía él que él creía que más del 90% de las enfermedades que sufren los cristianos se debe al pecado, y así lo seguía predicando. Pasaron los años y ya no supo más de aquel amigo, el evangelista, hasta que un día recibió una carta en su oficina pastoral, una carta donde veía que venía de su amigo y se alegró, feliz de tener una carta de aquel pastor, de aquel evangelista que no sabía ya de él. Pero aquella alegría se convirtió en tristeza cuando abrió la carta y vio que en esa carta de ese su amigo evangelista pedía que oraran por él, porque él estaba desahuciado con una enfermedad terminal, y le mandaba hasta una fotografía del estado deplorable en que se encontraba en aquella cama, en aquella clínica. Y dijo el pastor, le cayó esto como un baldazo de agua fría. Dijo, ¿cómo es posible? Este es un hombre consagrado a Dios, que es un siervo de Dios, bendecido por Dios, que él ha declarado que cree que más del 90% de las enfermedades que sufren los cristianos se debe al pecado. Y decía este pastor, yo así también lo estoy predicando.
Y este hombre consagrado a Dios, no puede ser que sea por el pecado que él esté enfermo. Él puede estar enfermo, lo más seguro, por la herencia, por los microbios, pero no por el pecado. Y si no es por ninguna de estas tres, no, entonces en última instancia es que esa es la voluntad de Dios. Y cuenta este pastor que él conocía de un gran líder cristiano, un gran líder que era un gran consejero juvenil, un consejero de los jóvenes. En las iglesias donde él iba, siempre estaba motivando, animando a los jóvenes a ser cristianos, tanto que había fundado un campamento cristiano para que los jóvenes tuvieran un lugar para sus retiros, para sus eventos. Y este gran pastor consagrado a Dios le dio un derrame cerebral, así que pidieron a todos que oraran por él. No había duda que oraron muchos por él, pero después de otro derrame cerebral murió. Y dice este pastor: yo he enseñado que el más del 90% de las enfermedades que sufren los cristianos sea el pecado, pero no creo que este pastor, si este gran consejero juvenil es un hombre consagrado, un siervo de Dios, él podrá ser que él se enfermó por la herencia, o si no, por los microbios, pero no por el pecado. Lo más seguro entonces, si no es por esto, es que esa es la voluntad de Dios. Y cuenta este mismo pastor que entonces le dio seguimiento a esto y nos dice, él explica de otro gran líder religioso, que era un gran comunicador, era un gran periodista, muy conocido, que era el director de un periódico de fama, un periódico cristiano muy conocido en Estados Unidos. Él defendía a capa y espada la fe, los fundamentos de la fe cristiana. Él en sus artículos siempre estaba animando a los lectores a la consagración y a la entrega a Dios. Pues este director de este periódico cristiano, este gran hombre de Dios, le dio un ataque al corazón. Y así que entonces comenzaron a pedir que hicieran cadenas de oración por él. No había duda que oraron por él, pero después de otro ataque murió. Y dice este pastor que le dio seguimiento a estas cosas, dijo: wow, yo siempre he estado enseñando que creo que más del 90% de las enfermedades que sufren los cristianos se debe al pecado. Y entonces comenzó él a decir: pero este hombre es un hombre consagrado a Dios, este gran periodista, no puede ser que sea un pecado, se debe que es la herencia, son los microbios, pero no al pecado. Lo más seguro, si no, es que es la voluntad de Dios. También cuenta de otro gran líder cristiano, un gran hombre de Dios, que era amante de la educación cristiana. Siempre donde andaba predicando o donde se encontraba, siempre animaba a que se organizaran o se fundaran escuelas o colegios para que los jóvenes tuvieran una educación cristiana. Tanto que él mismo llegó a fundar una universidad cristiana en Estados Unidos. Y este gran líder llegó a padecer de una enfermedad que se llama senilidad prematura. Y fue tan extrema esta enfermedad que se vio obligado a abandonar la dirección de la universidad. Qué tremendo, decía este pastor. Este es un hombre consagrado de Dios. No creo que sea el pecado. Este hombre podrá ser, si es un hombre consagrado al Señor, podrá haber sido la herencia, se enfermó por la herencia, pero es que nadie en la familia tiene esta enfermedad. O serán los microbios, pero no puede ser por un pecado, es un consagrado a Dios. Así que entonces él decía, puede ser entonces la voluntad de Dios. Y entonces estaba en ese pensamiento, averiguando, cuando un día lo invitaron a este pastor a un gran congreso mundial ministerial, o sea, de ministros del evangelio. Él asistió a este gran congreso mundial, donde asistirían más de 1,500 pastores de diferentes partes del mundo, donde se reunían para escuchar informes, para trazar planes para el futuro, para escuchar testimonios, experiencias de lo que le pasaban a otros pastores en otras partes del mundo. Y dice que en el congreso, el anfitrión de ese congreso presentó el caso de un ministro de las Filipinas, un pastor de Filipinas, que estaba teniendo gran éxito,
dirigía una feligresía de más de 100,000 personas en Filipinas, pero que le habían diagnosticado una enfermedad terminal, un cáncer terminal, estaba desahuciado. Así que entonces pedían a todos los pastores en ese congreso que por 5 minutos todos oraran por él, y todos oraron por él. Al final del congreso, ya para clausurarlo, también se pidió a todos los pastores que al regresar a sus países de origen, pidieran a todas sus iglesias para que oraran por este pastor de Filipinas que está desahuciado. Y no había duda que todos oraron. Más de 500,000 de personas estaban orando por el pastor. Sin embargo, no pasó mucho tiempo y murió. Y decía este pastor, pero ¿qué se está pasando? Este hombre es consagrado de Dios, un siervo de Dios. No se debe al pecado. Puede ser que sea la herencia, pueden ser los microbios, pero no al pecado, sino es la voluntad de Dios. Y que entonces, dice el pastor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Porque no creo que se dé al pecado. Puede ser la herencia, puede ser un microbio, pero si no es nada de esto, entonces es la voluntad de Dios. Y estaba en eso, cuando ahora se le presenta un mayor dilema, un gran dilema que se le presenta al pastor. Vea qué interesante este gran dilema. Ahora al mismo pastor le toca su turno. Cuando a la edad de 42 años, al mismo pastor, a la edad de 42 años, le diagnostican un cáncer de colon. Y esto le cayó con un baldazo al pastor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo será posible? Yo he enseñado que creo que más del 90% de las enfermedades que sufren los cristianos se da el pecado. Y yo que he estado enseñando y predicando esto, ahora a mí me toca el turno. Le cayó con un baldazo de agua. Y comenzó él a meditar y a reflexionar. Si yo, ¿qué más me ha hecho falta que no le haya servido a Dios? Yo dice, he organizado, él era un pastor que había organizado una iglesia, había fundado una iglesia de más de 650 miembros en Estados Unidos. El éxito de él era tanto que tenía 5 autobuses para llevar y traer a personas de distancias hasta de 130 kilómetros que venían a escucharlo a él a sus sermones, para escuchar a Cristo, para aceptar a Cristo, para ser bautizados, para escuchar una campaña de él. Tanto era el éxito de este pastor que tenía 3 programas radiales por semana en diferentes emisoras, donde él presentaba la palabra de Dios, y no había duda que mucha gente lo estaba escuchando a él cada semana. Dios lo estaba bendiciendo tanto que había fundado y organizado una escuela y un colegio que era de tan prestigio en la zona que era muy rápido, se terminaba el cupo, porque era de prestigio esa escuela y colegio. Vea, era tanto el éxito de él que tenía un ministerio de librería y de imprenta que estaba al servicio no solo de la iglesia, sino de toda la comunidad. Tanto era el impacto que él hacía, que la influencia de él, por la influencia de él, más de 12 jóvenes de su iglesia estaban estudiando teología para servirle a Dios. No había duda que Dios lo estaba bendiciendo a este pastor. Y ahora él dice, ¿qué más me ha hecho falta que no le haya servido a Dios? ¿Qué será? ¿No he sido suficiente honesto con Dios? ¿No he sido suficiente justo con Dios? ¿Qué más me ha hecho falta? Y en esa condición estaba el pastor, analizando por qué él, con 42 años, diagnosticado con cáncer del colon. Y ahora la situación de él era más preocupante para él, era más oscuro el panorama, cuando él recordaba que no hacía ni 5 meses atrás, su misma madre había muerto de cáncer del colon. Decía él, ¿será por la herencia entonces? ¿Será por microbios? ¿Por qué? Y más, la preocupación para él era cómo había visto morir a su madre, cómo había sufrido suplicios. El sufrimiento había sido tan terrible que a pesar de todos los adelantos de la ciencia, parecía que los tratamientos que había recibido su madre habían sido peor que la enfermedad. Se le había caído el pelo, había quedado calva. Ella gozaba de un pelo hermoso, estaba calva ahora, así murió calva. Era solamente con náuseas, vómitos. Se había perdido el apetito, su piel pálida. Al recordar eso,
el panorama para él era triste. Decía, este es un baldazo de agua, ¿cómo será posible? ¿Por qué se enferman los cristianos? Y en esa condición estaba cuando alguien le recomendó que asistiera a un instituto naturista en un pueblo en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasó con este pastor evangélico que estaba en esta condición, que ahora está en un gran dilema con su cáncer de colon. Vamos a hacer un corte comercial para continuar con este su programa Salud con Poder. Cristiano Salud y Bienestar abrió sus puertas en la ciudad de Alajuela a partir del año 1986 para educar, orientar, aconsejar, investigar, practicar y promover un estilo de vida saludable que esté en armonía con Dios y con las leyes naturales de la salud que son tan sagradas como la ley moral, ofreciendo los servicios de consultoría y orientación para conservar la salud o restablecerla cuando ésta se ha perdido en niños, jóvenes y adultos. Ofrecemos los servicios de masajes y baños de vapor para purificar la sangre, equilibrar el peso y combatir el estrés. También ofrecemos los servicios de limpieza corporal y facial, charlas y seminarios a iglesias o instituciones en general. Está abierto al público de lunes a jueves de 7:30 de la mañana. El viernes abrimos hasta las 3 de la tarde. Para más información y obtener su cita, llámenos al 2440-8282. Este es un ministerio de salud con poder. Están, mis queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos en la fe en Cristo Jesús, en su programa Salud con Poder. Y hoy estoy compartiendo con ustedes el tema, ¿por qué se enferman los cristianos? Y para aquellos que nos están recién sintonizando, yo les contaba que hay enfermedades y dolencias físicas que son innecesarias, que pueden ser evitadas si tan solo nos volviéramos a Dios, a las Santas Escrituras y a la obediencia de las leyes naturales de la salud, que son tan sagradas como la ley moral. ¿Para qué? Para conservar la salud o para restablecerla cuando ésta se ha perdido. Y yo les contaba que hay millones de personas que están muriendo de cáncer. Otros están de enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte a nivel mundial. Y solo en los Estados Unidos están muriendo millones de personas. Millones de personas están muriendo de enfermedades de diabetes, otros de artritis, de asma, problemas respiratorios, depresión nerviosa entre cristianos. Óigame, enfermedades de sobrepeso. Y más de la mitad de estos son cristianos que han aceptado a Cristo. Y no se hace ningún esfuerzo organizado. No se está levantando ninguna voz de alerta para concientizar acerca de esta gran tragedia, de esta gran calamidad. Y yo les contaba de un pastor en Estados Unidos que relataba cómo líderes, dirigentes, no miembros común y corriente, no dirigentes, están muriendo. Oigan, en estos días yo supe de una persona que murió de un cáncer en el cerebro y es cristiana, temerosa de Dios. Y vea lo que este gran pastor, después de averiguar y de ver por qué se enferman los cristianos, estar investigando, al mismo pastor le tocó su turno, que a la edad de 42 años, le diagnostican cáncer de colon. Le cayó con un baldazo de agua, un gran dilema. ¿Cómo es posible? Si él era un hombre consagrado, que le servía a Dios, que tenía gran éxito. En esa condición, sabiendo él que hasta su misma madre hacía 5 meses había muerto de cáncer de colon, él decía, entonces ¿esto se dará a la herencia? ¿Serán microbios? Pero no puede ser el pecado. Mi madre era una consagrada a Dios, decía el pastor, él mismo. ¿Y por qué a mí me toca ahora el turno con cáncer de colon? Entonces vea lo que sucede. En esa condición estaba cuando le recomiendan a él asistir a un centro de salud natural en un pueblo de Estados Unidos. Y asistió allí porque le
hablaron de que ese lugar había mucha gente desahuciada que estaba mejorando de sus enfermedades crónicas degenerativas. Y aunque a él no se le daba garantía ni seguridad que iba a ser sanado, sin embargo él decidió asistir. ¿Por qué? Porque los tratamientos que allí recibían no eran agresivos, no eran invasivos, no tenían efectos secundarios, no eran específicos. ¿Por qué? Porque miraban el cuerpo como una unidad, como Dios ve el cuerpo como una unidad. El cuerpo no se enferma por partes. Recuerda lo que yo les he enseñado anteriormente. O el cuerpo está completamente enfermo o completamente sano, pero no se enferma por partes. Así como vio que allí se miraba el cuerpo como una unidad, vio que estaba más en armonía con las leyes naturales de la salud. Así que entonces decidió ir allá. Y ahora empieza a experimentar algo él. A las pocas semanas, no solamente comenzó, después de someterse a ese régimen estricto de un estilo de vida diferente al que él llevaba, no solamente comenzó a mejorar a las primeras semanas de su mal principal, sino que comenzó a mejorar de otros daños menores que tenía en su cuerpo. Pero eso no solamente fue la sorpresa en él, sino que también lo que le llamó la atención es que otros enfermos que estaban allí también tratándose comenzaban a mejorar al igual que él. Pero no era la sorpresa de que estaban mejorando igual que él, sino que lo que le llamó la atención es que muchas de estas personas que estaban mejorando eran agnósticas, eran ateas, eran personas que nunca habían oído de Cristo, mucho menos habían leído la palabra de Dios. Personas que nunca habían orado, mucho menos aceptado a Cristo. Y se estaban sanando. Y él dijo, bueno, comenzó a analizar y dijo, yo me estoy sanando igual que ellos, pero ellos siguen pecando y se están sanando. Y yo decía él, que más de 30 años de haber conocido a Cristo, de haber aceptado a Cristo, más de 30 años de haberme bautizado y más de 20 años de ser ministro, 20 años de ser ministro del Evangelio, ¿cómo es posible que yo me enfermé y hoy me estoy recuperando y también estas personas se están sanando, no creen en Cristo, no aceptan a Cristo, están pecando y se están sanando? Entonces él dijo, y yo he venido enseñando que creo que más del 90% de las enfermedades que sufren los cristianos sea el pecado. Entonces comenzó a estudiar, comenzó a averiguar, comenzó a ver qué está sucediendo. Y vea qué interesante, comenzó a estudiar qué creen acerca de la enfermedad otros grupos religiosos. Sí, comenzó a averiguar para ahondar, porque no había investigado tanto, solamente estaba diciendo que él creía que casi el 90% de las enfermedades que sufren los cristianos se debe al pecado. Pero ahora comenzó a investigar qué creen otros grupos religiosos acerca de la enfermedad y qué dice la Biblia acerca de la enfermedad. A eso vamos ahora entonces. Ahora pónganle atención. Comenzó él a estudiar otros grupos religiosos y vio, por ejemplo, lo que creían un grupo religioso que se llama la Ciencia Cristiana. La Ciencia Cristiana, fundada por una señora, Mary Park. Los de la Ciencia Cristiana creen que la enfermedad no es real, sino que son errores mentales y que pueden ser vencida la enfermedad con el poder de la mente. Sí, que puede ser sanada la enfermedad con el poder de la mente. Sin embargo, su fundadora se enfermó igual que todos los demás. Sus seguidores se enfermaron igual que todos los demás. No eran menos enfermos que los demás grupos religiosos. También comenzó, dice este pastor evangélico, comenzó a estudiar acerca de los pentecostales y vio que los pentecostales son hombres de Dios, hombres consagrados, hombres y mujeres que le sirven a Dios. Y vio que los pentecostales creen que para la enfermedad se hizo provisión en la expiación, en la cruz del Calvario, con la muerte de Cristo Jesús. Y ellos creen que orando van a ser sanados. Y hacen largas filas para ser sanados. Y poniéndose aceite en la frente,
oran para ser sanados. Sin embargo, ellos se enferman igual que todos los demás. No son menos enfermos que los demás grupos religiosos. También este pastor comenzó a estudiar qué creen los protestantes, los judíos y los católicos, qué creen acerca de la enfermedad. Y comenzó a estudiar y vio que, en resumen, ellos creen que la enfermedad es una especie de juicio o castigo impuesta por Dios y que no van a ser sanados si esa es la voluntad de Dios. Si después de orar fervientemente y aplicar fielmente los tratamientos, si no se sanan, es que esa es la voluntad de Dios. Así que, sin embargo, estos grupos religiosos no se enferman igual que todos los demás, no son menos enfermos que los otros grupos religiosos. También estudió acerca de qué creen los mormones, fundados por José Smith. Y él vio que los mormones creen que la enfermedad puede ser evitada si se abstienen de muchas cosas y si consumen muchas frutas, hortalizas, legumbres, granos integrales. Vio que en general los mormones gozan de buena salud, en general gozan mejor de salud que todos los demás. También estudió, dice este pastor evangélico, que él se puso a estudiar qué creen o qué piensan de la enfermedad los adventistas del séptimo día, y los comenzó a estudiar. Y dice este pastor evangélico que en sus estudios él encontró que los adventistas del séptimo día creen que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por lo tanto deben de abstenerse del café, del alcohol, del tabaco, de drogas, y que deben de consumir muchas frutas, hortalizas, legumbres, granos integrales, y que deben de hacer ejercicio al aire libre. Y según los estudios, dice este pastor evangélico, que hizo él, encontró que según las estadísticas, los adventistas del séptimo día tienen una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, como son enfermedades de derrames cerebrales o embolias o ataques al corazón. Estudió que los adventistas del séptimo día tienen una menor incidencia de cáncer entre ellos, y estudió que los adventistas del séptimo día viven 6 años más de vida que el resto de las demás personas. Y hace poco, en un canal, no me recuerdo bien canal, si es Discovery Channel o History Channel o National Geographic, no recuerdo cuál, decían que los estudios que hicieron, que los adventistas del séptimo día gozan de mayor longevidad que los demás, especialmente los que estudiaron en Loma Linda, en California. Y el doctor Oz, en su programa, él cita que los adventistas del séptimo día gozan de mejor salud que el resto de la demás población, que entre otros grupos gozan de mejor salud. Estos son los estudios a los cuales llegó este pastor, que estudió por qué se enferman los cristianos, y que él al principio enseñaba que creía que más del 90% de las enfermedades que sufren los cristianos se debe al pecado, y ahora él comenzó a cambiar de declaración. Así que entonces comenzó él a estudiar qué dice la Biblia, ya no solamente qué piensan de la enfermedad otros grupos religiosos, sino ahora comenzó a investigar qué dice la Biblia acerca de la enfermedad. Y vamos a ver ahora qué dice la Biblia acerca, qué razones da la Biblia acerca de la enfermedad. Y vamos a ver 3 razones que da la Biblia por qué se enferman, por qué está la enfermedad. Y vamos a ver la primera razón. La primera razón por qué se enferman los cristianos y todo el mundo, ¿por qué se enferman? Vea qué interesante. Hay enfermedades, dice la Biblia, que son para gloria de Dios. ¿Para qué? Hay enfermedades que son para gloria de Dios. Dice San Juan 9, 1 al 3, que en el tiempo de Cristo Jesús había un ciego de nacimiento, un ciego de nacimiento.
un ciego de nacimiento. Igual como, ¿verdad? Como yo soy, yo perdí mi vista, aunque yo no nacimiento, yo la perdí hace 5 años. Un ciego de nacimiento. Y vea, qué interesante, que al igual que ahora, en el tiempo de los discípulos, la gente creía que la enfermedad se debe al pecado. Y si no, veas Juan 9, 1 al 3. Dice que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Vea qué interesante la pregunta. Ya ellos daban por sentado que la enfermedad por el pecado, porque no le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué está enfermo? No le preguntaron al Señor: ¿por qué está enfermo esto? No, ya de una vez dieron sentado. Señor, ¿quién pecó? Ya de una vez le estaban dando que él estaba enfermo por un pecado. Qué interesante. O sea, que a través de generaciones la gente cree que la enfermedad se debe a un pecado. Y los discípulos no eran la excepción. Ellos le dijeron: Señor, ¿quién pecó? No le preguntaron al Señor por qué está enfermo. No, de una vez dieron por sentado que él estaba enfermo por un pecado. Dijeron: ¿quién pecó, o sus padres? Y el Señor Jesús, ¿cómo les contestó? ¿Qué les contestó? Vean, ¿saben qué? No pecó ni él ni sus padres. La enfermedad no es por un pecado en ellos. Evidentemente, oiga qué interesante, evidentemente esta enfermedad era para darle gloria a Dios. ¿Para qué era esta enfermedad? Para darle gloria a Dios, para que Jesús lo sanara y que la gente creyera que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, era para gloria de Dios. Dentro de esta misma categoría estaba la enfermedad de Job. Job tenía una lepra. Y aquellos que venían a aconsejarle, en vez de motivarle, le decían: es que vos estás en pecado. Vos estás con esta enfermedad porque eres un pecador. Óigame, cuando la misma Biblia testifica que Job era perfecto delante de Dios. O sea, Job estaba enfermo, la enfermedad era para darle gloria a Dios. Él no renegó de su enfermedad. Él siempre glorificó a Dios. ¿Sabe usted que dentro de esta misma categoría, que hay enfermedades para gloria de Dios, estaba Pablo? El apóstol Pablo, él tenía una enfermedad. Algunos dicen que era cojo, era renco. Otros dicen que tenía problemas de la vista, igual que yo. No importa qué problemas tenía el apóstol Pablo, no importa qué enfermedad tenía. Lo importante es lo que él dice. En 2 de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9. ¿Qué dice Pablo? Dice: yo muchas veces he rogado a Dios por mi enfermedad. Y el Señor siempre me ha contestado: bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece en la debilidad. Mi poder se manifiesta en la debilidad. Qué interesante. Muchas veces le he pedido a Dios por mi enfermedad, pero Dios me ha contestado: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, que el apóstol Pablo, él aprendió a convivir con la enfermedad. Él aprendió a convivir con la enfermedad porque era para darle gloria a Dios. Tanto que más tarde él mismo dijo: he aprendido a estar contento cualquier sea mi situación. Esa debe ser la actitud de una persona cristiana ante la enfermedad. He aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. ¿Usted está contento? ¿Cómo está delante de Dios? Yo estoy contento. A mí, cuando me diagnosticaron que yo iba a perder mi vista, me dijeron: usted ya tiene que irse preparando para andar a usar un bastón, a estar recogidito en alguna esquina, allí en el sofá, en su sala. Y qué interesante, ninguna de estas se ha cumplido. No he aprendido ni a usar un bastón. No he aprendido ni a leer en braille porque no tengo tiempo. Porque no tengo ni tiempo para estar sentado. Porque mi agenda está tan llena, más que cuando miraba. Porque he aprendido a darle gloria a Dios. Qué interesante. Vamos a ver la segunda razón. La segunda razón que da la Biblia, ¿por qué se enferman los cristianos? ¿Cuál es la segunda razón? ¿Por qué se enferman? Bueno, la segunda razón es
por pecados no confesados. Oiga, la segunda razón por qué existe la enfermedad. Por pecados no confesados. Dice 1 Corintios, capítulo 11, versículos 28 al 31. Dice el apóstol Pablo: hay algunos entre nosotros que están enfermos. ¿Entre quiénes? Entre los cristianos. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, 28 al 31. Hay algunos que están enfermos entre nosotros, débiles. Y hasta otros duermen. ¿Por qué? Porque no se examinaron a sí mismos. Y cayeron en juicio o castigo de Dios para no ser condenados con el mundo. Qué interesante. Dice que están algunos enfermos entre nosotros, débiles, y otros hasta duermen. En estos días he visto muchos cristianos que están durmiendo y están muriendo no de viejos, están muriendo de enfermedades. Cristianos, no de viejos, sino de enfermedades. Hace poco murió un niño de 14 años. Había estado alabando, no menos de 2 días, había estado alabando a Dios. Y en menos de 2 días ya estaba muerto, de dolor de cabeza. Un terrible dolor de cabeza, y al día siguiente estaba muerto. Qué interesante. Sí, hay algunos que están enfermos y débiles entre nosotros, y otros hasta duermen, porque no se examinaron a sí mismos y cayeron en juicio o castigo de Dios para no ser condenados por el mundo. ¿Por qué? Porque no se examinaron a sí mismos. Vamos a ir a un corte comercial para continuar con este su programa Salud con Poder. Centro Cristiano Salud y Bienestar abrió sus puertas en la ciudad de Alajuela a partir del año 1986 para educar, orientar, aconsejar, investigar, practicar y promover un estilo de vida saludable que esté en armonía con Dios y con las leyes naturales de la salud que son tan sagradas como la ley moral, ofreciendo los servicios de consultoría y orientación para conservar la salud o restablecerla cuando ésta se ha perdido en niños, jóvenes y adultos. Ofrecemos los servicios de masajes y baños de vapor para purificar la sangre, equilibrar el peso y combatir el estrés. También ofrecemos los servicios de limpieza corporal y facial, charlas y seminarios a iglesias o instituciones en general. Está abierto al público de lunes a jueves de 7:30 de la mañana. El viernes abrimos hasta las 3 de la tarde. Para más información y obtener su cita, llámenos al 2440-8282. Este es un ministerio de salud con poder. Están mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanas y hermanos, ya en el último segmento. Sí, estamos en el último segmento de este su programa Salud con Poder. Hoy estoy compartiendo con ustedes el tema ¿por qué se enferman los cristianos? Y yo les dije ya varias razones que dan muchos grupos religiosos. ¿Por qué se enferman los cristianos? Ya les di las razones. ¿Ve? Y que este pastor evangélico es porque ha caído en la tercera razón que da la Biblia por qué se enferman los cristianos. Esa es por estar violando las leyes naturales de la salud, que son tan sagradas como la ley moral. Vea qué interesante. Esta tercera razón. Y si no, vea 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. Capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es vuestro, sino que es de Dios? Si alguno destruyera ese cuerpo, Dios destruirá al tal. Cuando algo es muy importante, Dios permite que se repita más de una vez. Y va a ver que esto es tan importante que Dios lo vuelve a repetir. Allí el mismo apóstol Pablo lo repite en su mismo libro, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Lo vuelve a repetir porque es tan importante, por eso lo repite. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es vuestro, sino que es de Dios? Si alguno destruye el cuerpo, Dios destruirá al tal, porque comprado habéis sido por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Si alguno destruyera el cuerpo, Dios destruirá al tal.
¿Cómo es que destruimos el cuerpo? Violando las leyes naturales de la salud. Cuando yo estoy tomando agua carbonatada, con sabores artificiales, con colores artificiales, saborizantes artificiales, yo estoy destruyendo el cuerpo. Y todas las oraciones del mundo serán insuficientes para sanar a un enfermo si está violando esas leyes que Dios dejó. Cuando yo estoy enfermo, si alguno dice destruirse, ¿cuándo destruyo ese cuerpo? Cuando estoy tomando café. Es igual como tomar droga, como tomar el café, siento que me levanta el ánimo. Pero esa es la causa de tanto gastritis y que está llevando a esa gente a cáncer del colon. Y todas las oraciones del mundo en el futuro serán insuficientes para sanarlo si ha estado violando las leyes naturales de la salud. Este no es mensaje de Abel Moya. Si usted me rechaza a mí, no me está rechazando a mí. Usted está rechazando a Dios. Porque está destruyendo a su propio cuerpo. Si alguna persona dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es vuestro. Si yo estoy comiendo a cada rato, entre comidas, no dejo que el estómago descanse entre una comida y otra, yo estoy destruyendo el cuerpo. Si yo me acuesto tarde y me levanto tarde, me voy a enfermar. Y todas las oraciones del mundo serán insuficientes para sanar a un enfermo si está destruyendo ese cuerpo. Hay muchas cosas que yo le podría decir, pero por causa de tiempo tengo que terminar. Por eso dice, educar es mejor que sanar. Por eso nos dedicamos a enseñarle a la gente. Por eso Dios dice, yo toco a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere esa puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si hoy escuchás mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mañana va a ser demasiado tarde con esa enfermedad, demasiado tarde. Así que nosotros, por esa razón, Dios nos ha puesto para ayudarle. Desde hace 25 años estamos con la clínica en la ciudad de Alajuela. Allí estamos, en la ciudad de Alajuela, atendiendo de lunes a jueves, de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde. Y los viernes, de 7:30 de la mañana, pero hasta las 3 de la tarde. Eso sí, solo atendemos con previa cita. Y para sus citas, usted puede llamarnos al teléfono 24 40 82 82. Repito, 24 40 82 82. Y si quiere apoyar este ministerio, visítenos a nuestra propia página que es www.estómagospuravida.com. Repito, www.estómagospuravida.com. Para mí, Abel Moya, ha sido un placer haber estado una vez más en este su programa Salud con Poder. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Salud con Poder. Deseamos que este programa haya sido de gran bendición para todos ustedes en su vida física, mental y espiritual. Para más información o para obtener su cita personal, puede llamarnos al teléfono 2440-8282 en la ciudad de Alajuela o visítenos por el internet a www.estómagospuravida.com o también puede hacerlo en Facebook con Abel Guillermo Moya. Salud con Poder.